Hola amigos de A Partir de Ahora, nos encontramos en este día con el senador por la provincia Puerto Plata, José Paliza, con quien hablaremos un poco sobre el tema proyecto de ley sobre el silencio administrativo. Este es un tema muy controversial y muy beneficioso para la industria dominicana. Vamos a un corte comercial de inmediato y luego regresamos con este tema. Hace 10 años, el Congreso Nacional aprobó la Ley 5707 de incentivo a las energías renovables en la República Dominicana. Vale decir, las energías generadas a partir del sol o fotovoltaicas y las energías generadas a partir del viento, las energías eólicas. Esa ley de incentivo aportaba, le devolvía en impuestos a todas las personas que quisieran invertir en generar energía propia un 75% de la inversión. Y era un mecanismo de ayuda para el Estado dominicano que estaba gastando muchísimo dinero en la compra de combustibles. Pero además, esa misma ley 5707 apoyaba la inversión extranjera en República Dominicana en la generación de energía a mayor rango, a mayor cantidad de parte de inversionistas que vinieran a utilizar las energías fotovoltaicas o las energías eólicas. Empresarios taiwaneses vinieron a la República Dominicana e instalaron la más grande de todas las plantas de energía a partir del sol en Monte Plata. Se llama Monte Plata Solar. Es una compañía que se instaló allí con una inversión de aproximadamente 111 millones de dólares y era para dos etapas. Una primera etapa generaba unos 33 megas como máximo, pero ellos entienden que la generación de aproximadamente 30 megas, y la segunda etapa era un año después para generar otros 33 megas. En total eran unos 66 megas de energía que se iban a incorporar al sistema de distribución eléctrica administrado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Hay toda una burocracia para el otorgamiento de los permisos. Está la Comisión Nacional de Energía, está la Superintendencia de Energía y por supuesto también está la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y ahora, después de aprobada la Ley de Energía y Minas, está el Ministerio de Energía y Minas, que es un cuarto, digamos, elemento que participa de estas concesiones. El presidente de la República en el año 2015 emitió el decreto número 121-15. Ese decreto 121 autorizaba a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales a establecer las normas para las empresas que quisieran hacer instalaciones de energía fotovoltaica o eólicas en República Dominicana. Los taiwaneses se adaptaron a esas disposiciones establecidas por la CDE y la Comisión Nacional de Energía y pusieron su dinero en República Dominicana. En marzo del año 2016, el presidente de la República fue a Monte Plata e inauguró la primera etapa de Monte Plata Solar. Y allí mismo el presidente Danilo Medina preguntó, ¿y cuándo inauguran la segunda etapa? El presidente se sorprendió al ver 132.000 paneles solares instalados, funcionando, generando energía limpia, sin emitir absolutamente ningún tipo de polución o de afectar el medio ambiente. Sencillamente aprovechando el sol con el que, por supuesto, es bendecida la República Dominicana, y la compañía dijo inmediatamente, no, para el próximo año nosotros tenemos los otros 33 megas instalados. Compraron los nuevos paneles solares, hicieron una instalación de un transmisor, de un generador para manejar, administrar un voltaje como de 66 megas, pero
la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la Comisión Nacional de Energía se han virado y han negado incluso los permisos otorgados por el presidente de la República y le han hecho la vida imposible a estos inversionistas. Están perdiendo dinero en este momento porque tienen miles de paneles solares que compraron para instalarlos en República Dominicana y hace más de un año que los tienen almacenados, pagando una enorme cantidad de dinero, nada más que por almacenamiento. ¿Por cuáles razones la CDE o la Comisión Nacional de Energía no otorgan los permisos para que se instale la segunda etapa del proyecto de Monteplata Solar? ¿Cuáles son los motivos por los que el presidente de la República garantiza una cosa y estos funcionarios lo niegan? ¿Por qué se impide? Esta es la primera inversión, como acaba de decir el embajador de Taiwán en la República Dominicana, de inversionistas taiwaneses en nuestro país. ¿Por qué razón no se cumple con la ley 5707 y no se permite que esta gente pueda generar energía solar en la República Dominicana para colocarla en las redes de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales? ¿Hay que renegociar los contratos? Bueno, pues que se renegocie, pero que los términos queden claros y la garantía de inversión que se ofreció se le ofrezca, porque así es la única manera como podemos crecer y podemos mejorar nuestras condiciones como país necesitado de bajar los costos de inversión en energía no renovable o en combustibles fósiles. Hace falta que el presidente de la República le ponga atención a lo que está ocurriendo, porque no es posible que se ofrezca una garantía y unos inversionistas vengan, coloquen su dinero en el país y luego no puedan desarrollar el proyecto que vinieron a hacer, garantizado incluso por el presidente de la República. Por eso estamos tan mal y por eso vemos situaciones como las que hemos visto en los últimos días, con desastres o tragedias, porque los funcionarios se abrogan derechos que definitivamente no le corresponden. Habrá que ver, habrá que conocer, por supuesto, cuáles son las intenciones de estos funcionarios con estas negativas. Muchas gracias por su atención. Siga con A Partir de Ahora y con Acento TV. El bloque de senadores del Partido Revolucionario Moderno, PRM, anunció al país la introduccción del proyecto de ley sobre el silencio administrativo. Este proyecto fue introducido por los senadores Santiago Zorrilla y José Paliza, de la provincia El Ceibo y Puerto Plata respectivamente. Hoy nos encontramos con José Paliza, senador de la Novia del Atlántico, la provincia Puerto Plata, con quien hablaremos sobre ese tema. Bienvenido, José. Muchas gracias, para mí es un placer estar con ustedes. Creo que es la segunda vez que participo en este espacio. Ojalá se repitan las múltiples oportunidades para así poder intercambiar y dar a conocer muchos de los esfuerzos que estamos impulsando desde el Senado de la República. Claro, así será. Vamos a hablar un poco sobre este proyecto de ley. Háblanos de en qué consiste, cuáles son los objetivos que se buscan con él. Mira, desde que llegamos al Senado de la República hemos tenido la preocupación, y más aún desde en el caso mío desde que llegamos al Congreso, porque había tenido una experiencia inicial como diputado, de la necesidad de crear instrumentos legales que puedan facilitar y estimular la inversión en República Dominicana. Uno de los grandes inconvenientes que presenta la República Dominicana es que de alguna manera se ha impregnado en la cultura política de nuestro país, en la clase que nos gobierna. No me refiero solamente ahora, sino tradicionalmente, ¿verdad?, en los gobiernos que hemos tenido, que la República Dominicana está aislada del mundo y que el que viene a invertir al país no tiene otro lugar donde hacerlo, y nos equivocamos. Es cierto que la República Dominicana presenta grandes oportunidades y tiene innumerables potenciales, sobre todo alrededor de la industria del turismo, que se ha convertido en la columna central de nuestra economía. Sin embargo, hay muchos países en la región que son competidores directos nuestros, así como en el mundo,
en sentido propio, los mercados se van siendo cada vez más sofisticados, el inversionista tiene cada vez más información y la capacidad que se tiene de trasladarse de un punto a otro es cada vez más obvio, es un mundo que se hace cada vez más pequeño. Por eso la República Dominicana no puede mantenerse aislado ni puede mantener prácticas que antes que atraigan inversión, alejen inversión. Por eso hemos presentado un sinnúmero de proyectos que vienen a beneficiar o estimular la inversión en diferentes áreas del quehacer económico y también algunos que vienen a facilitar la burocracia y los procedimientos gubernamentales vinculados a la inversión. En el proceso del electoral pasado, nuestro partido, el PRM, y nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, había presentado un programa o un proyecto que se conocía como Burocracia Cero, que era varias iniciativas o varias propuestas que buscarían eficientizar todos los procesos internos del Estado. Y nosotros hemos querido, en conversación con el propio Luis, estructurar y entregar, depositar esos proyectos y hacerlos iniciativas de ley. Son varios proyectos, en realidad hemos presentado ya 3 de esas iniciativas. Uno de ellos es el del silencio administrativo. Pero permítame, antes de conversar del silencio administrativo, de hablarte un poco de la primera iniciativa, para que se vea la conexión que se tiene en la secuencia. Exacto. Que es un proyecto de ley que busca modificar algunos articulados de la Ley de Inversión Extranjera en República Dominicana para incluir el sistema de ventanilla única. La ventanilla única no es un espacio, no es una oficina, como se ha querido ver y que en muchas instituciones públicas se ha ido estableciendo, como en medio ambiente, como en turismo, que evidentemente ha facilitado de alguna manera la interacción con esas organizaciones, pero no. La ventanilla única es un sistema que debe crearse, en donde usted deposite las documentaciones para la instalación de un negocio, de una inversión, en un solo lugar, y que a depositarla allí, que planteamos que sea en el CIRD, pues todas las instituciones vinculadas a esa permisología o a esa solicitud puedan tener la información inmediata y puedan comenzarla a trabajar. Y usted no tenga que ir a recorrer, depositar, entregar documentaciones que ya están inclusive, son informaciones gubernamentales que no debe ser usted el que la deposite inclusive, sino que debe ser parte de ese esfuerzo integral, de ese sistema que debe crearse para facilitar toda la tramitación de permisos y expedientes. Imagínese usted, por ejemplo, que usted quiere hacer un hotel en República Dominicana, entonces tenga que ir a un ayuntamiento a buscar un permiso, tenga que pasar por medio ambiente, ir a turismo, luego posteriormente a obras públicas y entonces en cada una de esas instituciones hacer un trámite correspondiente. Hablamos de hacerlo en un solo sitio, que todas esas instituciones estén integradas y que usted no tenga ni tan siquiera que depositar o comunicar un solo de los documentos o permisos que ha conseguido en cualquiera de esas etapas. Por eso lo importante de generar el sistema de ventanilla única, no así una oficinita en un ministerio, sino es algo mucho más amplio y mucho más abarcador de la concepción que tenemos actualmente. De igual manera está el proyecto de ley de silencio administrativo, que es la segunda pieza que hemos presentado. Resulta que hoy cualquiera de nosotros, porque tampoco hay que pensar necesariamente en inversionistas extranjeros, también puede hacer locales. Cualquiera de nosotros que quiera emprender un negocio. Pues usted va a una institución pública cualquiera y resulta que la respuesta a una solicitud que usted hace se dilata en el tiempo. O va más allá de las etapas y de los tiempos que propias leyes crean y generan, o reglamentaciones. Si una ley dice que para usted generar o para entregarle a usted un permiso, la institución tiene 2 semanas para hacerlo, no vemos por qué 6 meses después usted aún espera por esa respuesta. Entonces, la ley de silencio administrativo viene a generar mayor fluidez en los trámites burocráticos. Si una entidad pública específica, usted le solicita un permiso para la instalación de tal o cual negocio y en 60 días no se le da respuesta, ¿verdad?, contundente, se entiende que el permiso fue otorgado. Claro, existen leyes como tal que generan sus propios plazos y la propia ley establece que esos plazos son los indicados para poder dar una aquiescencia positiva como consecuencia del silencio que la administración otorga por no generar el proyecto de ley. Y un tercer proyecto que hemos depositado en el día de hoy, por cierto. Una primicia.
y que estamos bueno, comunicando inclusive a la prensa que lo hicimos, es un proyecto de ley que busca generar, otorgar estabilidad jurídica. Otro problema que pasa en República Dominicana es que de repente usted viene al país, hace una inversión porque se le están dando ciertos incentivos o porque el marco jurídico que regulaba el negocio que usted vino a invertir tenía ciertas reglas de juego. Y sin embargo, en el propio proceso de tramitación de un permiso o posteriormente, luego de instalado una inversión, te cambian las reglas de juego, te cambian los incentivos, te aumentan impuestos. Entonces, ¿qué buscamos con este proyecto de ley de estabilidad jurídica? Bueno, que de alguna manera exista con mayor nivel de precisión que los beneficios, incentivos o condiciones legales que a usted se le dieron al momento de emprender un negocio en República Dominicana, pues puedan mantenerse en el tiempo, de acuerdo al régimen, de acuerdo a los años que leyes específicas generan, o al marco conceptual que se planteaba al momento usted decidir hacer esa inversión. ¿Qué buscamos con estas piezas legislativas? Y vendrán algunas más. Bueno, primero, mejorar los índices de competitividad de República Dominicana, porque para nadie es un secreto que inclusive organismos internacionales como el Foro Económico Mundial indica que la República Dominicana ha ido perdiendo espacio en materia de competitividad. Entonces, estas facilidades nos ayudarían en mejorar parte de esos indicadores. Y en segundo lugar, ayudaría muchísimo también a eliminar la corrupción en sentido propio, porque al usted eliminar discrecionalidad, era la palabra que buscaba, discrecionalidad en todo el proceso y otorgar leyes mucho más rígidas, plazos más rígidos y consecuencias como tal, pues entonces usted elimina niveles o entramados de corrupción o la necesidad de poder acercarse a tal o cual ente público para obtener un permiso. Estas piezas creemos que ayudarían muchísimo, ¿verdad?, a generar en República Dominicana un antes y un después y poder facilitar el acceso a inversiones nuevas, a recursos frescos y a iniciativas nuevas que puedan ser de interés para el mundo y para también dominicanos que quieran venir o quieran emprender nuevos negocios en nuestro país. ¿Pudiéramos cuantificar hasta el momento o un rango de tiempo cuánto ha perdido el país en cuestión de inversiones? ¿Cuántos inversionistas se han tenido que ir porque no han logrado que esos procesos actuales le permitan establecer sus empresas en el país? Mira, no tengo el dato específico. Sí he tenido experiencias en el pasado de empresas que aun cuando mantienen su deseo de invertir, los tiempos se les han ido y las condiciones para generar la inversión también les ha cambiado. Solamente para ponerles un ejemplo, un inversionista que en el 2006 tenía, por ejemplo, disponible $100 millones para construir un hotel en República Dominicana, pero que para conseguir la permisología para ese hotel le pudo haber tomado un año, año y medio, 2 años. En un año apenas le cambió la situación económica del mundo, los mercados colapsaron y entonces esa inversión no es posible o se perdió. O la República Dominicana, por un tema de tiempo, no dejamos, ¿verdad?, irnos de las manos una inversión importante. Y conozco muchísimos casos de inversionistas que inclusive se sienten defraudados por el esquema que hoy tenemos en República Dominicana. Ojo, esto no es una crítica a un ministro específico, o no es una crítica al gobierno actual, es una propuesta constructiva que hacemos para que la propia gestión gubernamental actual pueda aplicarla y podamos todos beneficiarnos de los efectos que generarían. Esta es una propuesta sin colores y mis argumentos aquí no buscan bajo ninguna circunstancia proveer un elemento político en la discusión, sino que un cambio de sistema. Sino que queremos es mejorar, ¿verdad?, todo el entramado y los procesos de la gestión gubernamental para poder generar mayor fluidez en inversiones. ¿Cuál ha sido la acogida que ha tenido el proyecto o el conjunto de leyes de proyectos de leyes que han sometido en el Senado, por ejemplo? ¿Cómo ha sido la acogida? Mira, esas piezas están en proceso de estudio en diferentes comisiones. Y yo no tengo dudas que por la naturaleza de las mismas y porque no son piezas que buscan contrariar ni a nadie ni afectan estados actuales, creo que es evidente que tendrán acogida en la medida que avance el tiempo.
Claro, hay que entender que los procesos internos del Congreso también son difíciles, lograr una aprobación de un proyecto de ley no es sencillo, y también hay que pasar los sedazos de 2 cámaras y del propio presidente de la República, pero entiendo que como son proyectos de ley que no laceran intereses de nadie, tendrán una acogida en un corto o mediano plazo. Bien, ¿cuáles serían esas trabas principales, al menos las principales, que eliminaría esta ley de ser aprobada en comparación con el proceso actual? Mira, yo creo que el principal elemento que viene a dar es que elimina discrecionalidades. En República Dominicana, y creo que en casi todos los países de su desarrollo, un elemento que nos contrasta de las grandes potencias del mundo, sobre todo las más económicamente más fuertes y que generan mayor nivel de bienestar para su gente, es el nivel de discrecionalidad en los agentes y en los actores del propio sistema. Entonces, la medida en la que tú tienes normas que pueden colocar o dar mayor nivel que generar candados, por decirlo de alguna manera, a los procesos, entonces eliminas discrecionalidad. Eso hace que se acorte tiempo para la consecución de permisos, se elimina la interacción mayor de los solicitantes con intermediarios, con facilitadores, inclusive con actores profesionales que se dedican como abogados, ¿verdad?, a la estructuración o a la obtención de permisos. Lo hace más amigable al propio usuario, porque a usted tener la orientación alrededor de sistemas, entonces tampoco tiene que usted, no es tan difícil para un inversionista conocer cuáles son los procedimientos para obtener un permiso. Está ahí servido y es de fácil acceso, ¿verdad? O sea que los beneficios son múltiples, y la forma en la que esto impactaría la inversión es una que está muy servida y muy evidente. En muchos otros países del mundo hay situaciones muy similares en las que usted tiene mayor nivel de certeza de cuáles son los pasos a dar para obtener un permiso. ¿Estarían bajo esta ley agrupadas todos los pasos que debe de dar un inversionista para establecer un proyecto aquí? Todas las instituciones del Estado que tienen que ver con eso estarían agrupados bajo esa ley. Bajo un amparo, claro, de un sistema, y es evidente que sería así. Además, que también estamos generando formas o mecanismos para que también en una plataforma comunicacional las informaciones principales estén al acceso de esas entidades. Entiéndase, por ejemplo, yo hoy constituyo una compañía, pago mis impuestos correspondientes, y todas las entidades vinculadas al tema saben que esa compañía, que se llama José Paliza SRL, está debidamente constituida y el propósito es tener un canal de televisión. Bien, pues cuando yo vaya a solicitar un permiso, no debo llevar los documentos constitutivos de la compañía. ¿Por qué? Porque el Estado lo tiene. Quien ha proveído, quien ha posibilitado la constitución de esa compañía es el propio Estado. Entonces, la facilidad que debe generarse a través de sistemas que eliminen burocracia tiene que ver mucho con eso, con comunicación entre instituciones y en conversación entre instituciones para poder dar mejor servicio al usuario. Vamos a una pequeña pausa y en breve regresamos. Estamos de regreso en esta entrevista con José Paliza, senador de la provincia de Puerto Plata, con quien ahora vamos a hablar un poquito de temas de interés nacional de actualidad. Claro, estábamos ya hablando de la ley de ciencia administrativa, que vamos a esperar su curso en el Congreso. Y vamos a hablar un poquito ahora con relación a los temas actuales. Estamos envueltos en un tema fuerte de denuncia de corrupción en una entidad estatal, que ha desencadenado en el asesinato del abogado Junior Ramírez, y la justicia promete que tomará medidas y que va a procesar a todos los que tengan que ver con el caso. ¿Se puede confiar ya con todos los antecedentes que tenemos en la justicia dominicana con relación a este caso de corrupción? Mira, yo creo que la República Dominicana ha sido objeto de eventos vinculados a los políticos y a políticos dentro o con funciones dentro del tren gubernamental que evidentemente nos han generado a todos afectaciones importantes y que nos encontramos en un estado de
de shock, por decirlo de alguna manera, porque el grado o la escala en la que se han ido dando esos eventos son fuertes y son difíciles de digerir. Y en días pasados veía algunos amigos que al conversar estos temas me decían que por eso no se involucraban en política, porque no iban a ser parte de eventos o situaciones como esos. Y entonces yo soy lo que quisiera aprovechar tu pregunta y ese comentario de gente con quien he interactuado para decirle que se equivocan. Que si nosotros queremos políticos diferentes, tenemos que participar. Si queremos que en nuestras entidades gubernamentales no exista vestigios de corrupción, ni que un funcionario público como esos de primera línea puedan tener algún nivel de vinculación, tenemos nosotros que participar. Sé que, claro, la labor principal está hoy sobre los políticos, sobre nosotros, que tenemos que generar dinámicas diferentes y ejemplos diferentes. Pero es un buen momento para llamar a la ciudadanía, a llamar a los que se han empoderado hace meses en movimientos que buscan romper con el círculo de la impunidad en República Dominicana, de que es hora de participar. Solamente participando podemos nosotros generar cambios. Y situaciones como las que hemos vivido recientemente irán no siendo tan evidentes y tan importantes en los debates nacionales y en el quehacer social de cada uno de nosotros, porque la dinámica de los que participamos sería otra. Entonces creo que esta desgracia que ha vivido el país, o las desgracias que ha vivido recientemente el país, deben de generar estímulo antes que decepción. Y por eso quiero invitar a jóvenes que hoy nos pueden ver, mujeres talentosas, ciudadanos que no han tenido a bien participar, no han tenido un rol activo en la participación dentro de la política en sentido general, no me hablo solamente de la política partidaria, ¿verdad? De que es hora de participar, que la política va en caída y que solamente nosotros intercediendo en ella, trabajando en ella, podemos generar dinámicas muy diferentes. El presidente Danilo Medina, desde su campaña del 2012, fue muy enfático y repetitivo al afirmar que en su gestión solo el solo hecho del rumor público provocaría destituciones, sanciones, sometimiento a la justicia y demás de cualquier funcionario que fuera mencionado en algún caso de corrupción. Mira, yo seré muy cuidadoso en responder este tema específico, dado los casos, porque son casos muy trágicos y no quisiera hacer mucha política del tema. Sin embargo, debo decirles que cuando los gobiernos o cuando los partidos vinculados a un gobierno tienen una duración de tanto tiempo en el ejercicio del poder, usualmente tienen que hacer alianzas, vinculaciones, compromisos con actores de diferentes naturalezas, muchos de los cuales no necesariamente se parecen a ti, pero que para lograr la permanencia en el poder se hacen. Y se hacen inclusive alianzas con contrarios tradicionales, cosas que muchas veces no tienen ni sentido desde el punto de vista del seguimiento o de la coherencia de los debates históricos del país. Y creo que el presidente Danilo Medina tiene que hacer un detenimiento y por la salud de su gestión, la salud de la política y del país, poder detenerse a depurar o a prestar un poco de atención a los actores que están hoy en el Estado. Hay mucha gente buena, hay gente talentosa y hay gente con disposición de hacer un trabajo admirable, pero las muestras últimas dan cuenta de que muchos otros no. Y tenemos que impulsar, ¿verdad? Hacer una especie de revisión sobre los diferentes actores que están en el tren gubernamental y la política en sentido general. Pero es parte de una realidad política y cultural que se ha ido impregnando en nuestro país y que se ha dado en muchos otros. Pero es hora de que despertemos entre todos y podamos colaborar para desentar la política y para que estos casos que se viven recientemente no se den. ¿Y qué hace falta a nivel general para que los actores del Estado, o las personas que llegan a una posición de poder, le tengan un poquito de miedo a esos actos y no lo cometan tan a la ligera? ¿Qué hace falta para que por lo menos le tengan temor a la corrupción? Es que muchos creen que los elementos disuasivos tienen una importancia radical en la persecución del crimen. Por ejemplo, algunos dicen, mientras más pena coloquemos en nuestro Código Penal, menos un delincuente se atreverá a delinquir. Y yo no lo creo así. Cuando un ciudadano, un individuo, pierde vergüenza, no tiene oportunidades, se ha criado en una familia quizás descompuesta, sin oportunidades. Entonces estamos nosotros generando un ciudadano o un individuo que no necesariamente conoce de parámetros, ni de límites, ni de normas, ni tan siquiera en el plano familiar o moral.
Por eso, aun cuando podamos nosotros decir, la justicia tiene un rol importante en esto, la persecución de la corrupción también, y hay muestras de debilidad en ambos sectores, históricamente, pero recientemente también hemos visto de algún nivel de debilidad en esos enclaves específicos de toda esta estructura, ¿verdad?, de Estado que debe proveer respuesta. Pero en verdad el crimen se genera como consecuencia de otros elementos. Y nosotros tenemos que prestarle atención a esos elementos. El enfermo no está en la sábana, sino en el cuerpo. La enfermedad está en el cuerpo. Y nosotros tenemos que trabajar para eso. Por eso hace un tiempo, cuando por ejemplo aquí en el centro de la ciudad, en el Evaristo Morales, murió una señora como consecuencia de un disparo, no recuerdo, no sé si usted se recuerda, de una madre de familia, por cierto, que tenía muy buen nombre. Yo decía que era evidente la necesidad de nosotros prestarle atención a las causas de la violencia y de la delincuencia, y no necesariamente a las respuestas, porque la violencia, la delincuencia, la corrupción seguirá ahí si nosotros no atacamos el mal desde el centro, que es la realidad que viven nuestras familias y la falta de oportunidad que tienen nuestros jóvenes. En los últimos meses hemos sido víctimas todos de una ola de violencia. De hecho, fue muy criticado el anterior jefe de la policía, que lo calificó de percepción, cosa que molestó mucho a la ciudadanía porque uno está viendo lo que está pasando. Y por lo general todas esas cosas se centran en la ciudad porque es lo que más sale en la prensa. ¿Cómo está Puerto Plata en términos de seguridad ciudadana? Mira, la verdad que los casos de delincuencia que hay en Puerto Plata, recientes, ¿verdad? Siempre hay malos recuerdos que vienen a la mente, pero en tiempos recientes no son tan determinantes que a un ciudadano común, a cualquiera de nosotros, yo camino en Puerto Plata y ando solo como cualquier otro ciudadano, sea uno que nos preocupe, o nos preocupe de manera alarmante, ¿verdad? Vimos un polo turístico y unos elementos fundamentales de atracción del turista tiene que ser su tranquilidad, la protección que podamos darle. Pero no es el crecimiento de la violencia y de la delincuencia en Puerto Plata no va quizás de la mano con lo que sucede en el resto del país. En encuestas, que sí he conocido recientemente, es un elemento que destaca como uno de los elementos de mayor nivel de preocupación, pero para ser honesto, no veo que en Puerto Plata la situación del crimen sea un reflejo de la delincuencia, un reflejo de lo que quizás pasa en otros lugares del país. Okay. José Paliza es el senador más joven que tiene ahora mismo. Me estoy poniendo viejo. Pero sigue siendo el más joven. ¿Qué significa eso para la juventud que está ahora mismo intentando congregarse en alguna agrupación política, que tiene aspiraciones, están pidiendo más espacio para la juventud, pero que tú seas el más joven y seas ya senador, representante de tu provincia, tiene buen significado para esa juventud que viene ahora? Mira, para mí reviste un gran compromiso, la oportunidad que la vida me ha dado y que Puerto Plata colaboró con esa suerte de ser diputado primero y luego senador, en ambos casos el más joven. Y tengo una gran responsabilidad de intentarlo hacer bien para poder estimular a otros a que participen, pero también para que se entienda de alguna manera que la honorabilidad, la seriedad o el compromiso con una función no tiene edades. Yo siempre que me invitan a hablar con jóvenes en algunas partes del país, que voy a algunas conferencias, a algunas universidades, siempre le digo que la juventud tiene que ver muy poco con edades y le pongo ejemplos muy tangibles de cómo, por ejemplo, Juan Pablo Duarte, que nos lo venden en los libros de texto como un viejito, porque para ser padre de esta patria hay que ser viejo, apenas tenía 25, 26 años cuando fundó el primer partido político de la República Dominicana, que era la Trinitaria. Y por eso los jóvenes tenemos gran potencial y está en nosotros la necesidad de poderlo proyectar. Ahora bien, nosotros desde la política y en la conversación que hoy se da en República Dominicana alrededor de la ley de partidos, es un momento propicio. Tenemos que buscar fórmulas para eliminar las limitaciones al acceso y a la participación de la política. Un joven, por más talentoso que sea, una mujer con una buena hoja de servicio social, un maestro que quisiera destacar e involucrarse en la política, le es hoy muy difícil, porque existen elementos que limitan el acceso de gente que con un gran capital de trabajo y social, pero no necesariamente con capital económico. El dinero ha terminado siendo hoy un elemento fundamental en la participación de la política y no debería ser.
y los jóvenes son el principal o la mayor víctima de esa realidad. Por eso en la ley tenemos que colocar límites a la inversión en campaña. Tenemos que limitar los tiempos, porque tiempo y dinero van de la mano. Y también tenemos que obligar a que cada peso que uno recaude tenga que ser público, para que todos sepamos de dónde viene el dinero que recibe Paliza para ser senador, o que recibes tú para ser presidente de la República, o para cualquier otra posición que una persona del sistema pueda interesarse, aspirar. Y entonces que también las inversiones guarden lógica con la propia posición que usted busca, porque ¿para qué invertir cientos y cientos de millones de pesos para ser presidente de la República, o miles de millones de pesos para ser presidente de la República, si el ingreso que usted va a tener como presidente, creo que le equivalga a 400.000 pesos, no sé si mensualmente? Entonces a veces la inversión, quizás la presidencia no es el mejor de los ejemplos, pero a veces, muchas veces la inversión no guarda relación con la lógica de las posiciones en las que usted logra adquirir. Los partidos históricamente han dado muestra de que los mayores son los que toman las posiciones siempre de poder, o en su mayoría. Pero en el PRM se ha visto que al menos en esta gestión, por ejemplo, hay 2 diputadas jóvenes y mujeres, Gloria y Faride, también estás tú en el Senado. O sea, es como una muestra de que se le está dando la participación a la juventud en el Partido Revolucionario Moderno. Mire, que hay no solo la que manda la ley, sino una participación extra. Quisiera decirte que sí, pero no es del todo cierto. En República Dominicana hay terreno muy fértil para que jóvenes puedan participar de política. Y para que sangre nueva, visiones nuevas, caracteres nuevos puedan participar del quehacer político. Porque no solamente no hablamos de jóvenes de edad, sino también hay muchos hombres y mujeres de cierta edad pero que no han tenido oportunidad de participar. Y la gente quiere ver actores nuevos. Y por eso cuando cualquiera de nosotros se ha presentado, ha tenido respuesta positiva. Claro, luego tenemos que dar cuentas de que la decisión ha sido la correcta, pero hay campo muy abierto para que los jóvenes puedan crecer. En realidad, hoy el PRM puede exhibir ejemplos muy puntuales de cómo la juventud ha ido tomando espacio, y la capital es el mejor de los ejemplos, hoy que estamos aquí, porque tienes a un alcalde relativamente joven, un actor nuevo de la política, David Collado, que va haciendo una gestión interesante. Tienes a la voz aguerrida y vertical y responsable de Farideh Raful como diputada, o un diputado como Wellington Arnaud, que quizás siempre es el crítico más fino a todo el proceso de fiscalización de los recursos públicos, del presupuesto y demás. Tiene a Gloria Reyes con ideas muy avanzadas sobre los derechos de la mujer, de la juventud y de la niñez. En Santo Domingo tienes a Eduardo Sanz Lobatón, que también se ha atrevido inclusive a aspirar a senador de la capital, de Andrés Lugo y de muchos otros actores. La capital es un buen ejemplo de cómo la juventud se ha ido proyectando en lo interno del PRM y ha logrado posiciones. Pero sobre todo, la razón principal por la que ha sucedido es porque esos jóvenes se han atrevido. Bien, vamos a otra pausa y volvemos en breve. Continuamos conversando con el senador José Paliza. En este bloque vamos a hablar sobre la provincia de Puerto Plata, la cual ha sido afectada en el último año por varios desastres naturales que ha destruido gran parte de la provincia y ha provocado estragos y ha dejado una gran estela de destrucción y de tristeza entre muchas familias que han perdido lo poco que tenían. ¿Qué se está haciendo para reconstruir todo ese daño que ha provocado la naturaleza? Mira, en realidad los daños fundamentales que se produjeron en Puerto Plata como consecuencia del fenómeno se dio en noviembre del año pasado, con las inundaciones del mes de noviembre, casi un mes de lluvia persistente, y en donde se cayeron cerca de 14 puentes y donde gran parte de la infraestructura de Puerto Plata se vio, y de las realidades sociales de Puerto Plata, se vieron sus vulnerabilidades y fragilidades. Desde entonces gran parte de las obras que se necesitaban y se proyectaron aún están pendientes de ser intervenidas, y gran parte de esas obras aún están pendientes, hay que ser muy sincero y decirlo. Pero en realidad, como consecuencia de las últimas 2 tormentas que vivió el país, o ciclones,
Puerto Plata no se vio tan impactado como en aquella oportunidad o como otras provincias del país. Algunos puentes claros adicionales se han visto afectados, pero sobre todo la principal elemento que resalta como consecuencia de Irma y de María es el colapso del puerto de Puerto Plata, sobre todo el puerto viejo de Puerto Plata. Tenemos dos espigones, uno de carga y otro de turismo y de pesca, y este último no tiene capacidad hoy para servir de ningún tipo de servicio. Por eso lo importante, y nos complace que hace unos días vimos que lanzó el gobierno dominicano un anuncio de licitación para poder consolidar el puerto de Puerto Plata, proyectar que sea el puerto de carga de toda la región norte y abrir la posibilidad de que también se reciban cruceros. Pero eso es un esfuerzo que no debe esperar, que no puede el gobierno dominicano hacer las cosas como muchas veces se hacen, que se le da más del tiempo adecuado. Eso es un centro muy particular de trabajo y de producción de riqueza actual, que lo que debemos de buscar la manera no de que muera, sino todo lo contrario, de que pueda crecer muchísimo más y potencializarse muchísimo más. Solamente, y aprovecho tu pregunta de las tormentas para hacer el hincapié en relación al puerto. Nosotros, Puerto Plata, tenemos una de las más grandes empresas exportadoras del país, que es Brugal y compañía. Y teniendo apenas a 1 kilómetro o 2 de su factoría un puerto para poder exportar importar materia prima y exportar productos terminados, todo el producto de Brugal sale por Santo Domingo, porque las condiciones del puerto nos dan posibilidad a una interacción, a una dinámica diferente a la que se da hoy. Y creo que en sentido general Puerto Plata sí ha tenido la oportunidad de irse recuperando al margen de eso, de estos fenómenos, porque la estructura de la industria turística no se ha visto afectada, y eso es un motor principal que dinamiza la economía y las interacciones de diferentes órdenes en nuestra provincia. En años anteriores Puerto Plata había decaído mucho en términos de turismo. ¿Y cómo va Puerto Plata con esa recuperación? Sí, de recibir un poco más de 700.000 pasajeros por el aeropuerto Gregorio Luperón, cayó a 200.000. Y viene una recuperación consistente, año tras año, que nos ha ido colocando hoy en recibir cerca de 400.000 pasajeros, más algunos 100.000 que llegan por la terminal aeroportuaria del Cibao, de Santiago, así como casi 500.000 de cruceristas que llegan por la terminal de Amber Cove. El turismo ha ido despertando una vez, se comienzan a exhibir inversiones del sector privado también importantes de renovación de plantas hoteleras, de nuevos hoteles que se vienen a construir y de marcas importantes que se han ido estableciendo en la zona norte, y esto vaticina que el proceso, esa tendencia de crecimiento sostenible se mantendrá. Y hay que decir que ha habido un esfuerzo mancomunado, sector público, sector privado, que ha ido posibilitando esa vuelta de recuperar la proyección que siempre tuvo Puerto Plata, de convertirse en un centro de intercambio turístico referente en la región del Caribe. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Turismo para lograr que Puerto Plata vuelva a resurgir, lo que era antes uno de los principales? Yo siempre quisiera que se haga más, pero hay inversiones que se han ido proyectando, que ha sido responsabilidad del Ministerio de Turismo, el caso del Anfiteatro Puerto Plata, la recuperación del centro histórico, donde se hace una renovación al estilo la zona colonial de Santo Domingo. También se ha invertido en relación a promoción tanto local como internacional del destino Puerto Plata. Ha habido un esfuerzo por parte del Ministerio y del Ministro de Turismo actual para con Puerto Plata. Tengo que ser justo al decirlo así. Claro, siempre entiendo que debe ser más, hay algunos proyectos que requieren de una atención especial, pero debo ser justo y decir que el Ministerio de Turismo ha dado una mano o ha colaborado con el esfuerzo que se ha ido proyectando en los últimos años. Además de las aprobaciones de esos proyectos de leyes que acaban de introducir, que motivarían aún más de esas inversiones, ¿qué hace falta para que ese turismo despegue de verdad? En Puerto Plata, sobre todo el manejo, el arreglo de sus vías de comunicación. Puerto Plata se quedó siendo una isla dentro de la propia isla porque sus dos carreteras principales colapsaron. El caso de la carretera Puerto Plata-Navarrete y el caso de la carretera turística. Ambas carreteras están hoy intervenidas en un proceso de remozamiento y de ampliación, también más lento de la cuenta, pero se está haciendo un trabajo que va a dinamizar
el acceso y la viabilidad de Puerto Plata hacia el resto del país y viceversa. Claro, la necesidad quizás de un nuevo trazado que ponga más cerca a Puerto Plata del resto del país podría ser muy interesante. Y se habla de una tercera vía de comunicación nueva que pudiera colocar a Santiago a menos de 20 minutos de distancia de Puerto Plata. Generaría sinergias infinitas. Pero el tema de las vías de comunicación para el despegue definitivo del quehacer económico de Puerto Plata está muy vinculada a sus vías de comunicación y todo el esfuerzo que ha hecho Puerto Plata por ese aspecto. Y claro, ahora en tiempos últimos, la posibilidad de proyectar un puerto en Puerto Plata también, porque hablaríamos quizás de tener 2 destinos de cruceros o 3 destinos de cruceros en Puerto Plata, que también sería un impacto importantísimo si recibiéramos a otras líneas de cruceros en nuestras costas. ¿Cómo está el tema del empleo allá? Tienes que imaginarte que al caer de 700.000 pasajeros a 200.000, al cerrar la mayor parte de las habitaciones hoteleras de Playa Dorada, y esto coincidir con la desaparición de los 2 ingenios de Puerto Plata, Montellano y Amistad, al caer gran parte de la industria de la zona franca durante algunos años, la suerte de Puerto Plata y el empleo fue dramático. Y eso se experimenta en otras áreas del quehacer informal que crecieron, como por ejemplo los motoconchistas, quizás el mejor ejemplo. Y sigue siendo el desempleo en mediciones que he hecho y he podido constatar uno de los elementos principales de preocupación del puertoplateño. Ahora, en la medida en la que la industria del turismo vuelva a despertar, ese tema es uno que irá en disminución. Gran parte de nuestros profesionales turísticos están dando servicio hoy en otros polos del país, en Punta Cana y Bávaro, fundamentalmente porque allí ha habido más nivel de oportunidad. Pero el desempleo es un elemento neurálgico y el porqué de todo este intercambio que hemos hablado y de la posible expansión del turismo está vinculado a intentar erradicar los niveles de desempleo que hoy tenemos. ¿Están interesados los empresarios en invertir, en continuar invirtiendo en esa zona? Mira, el mejor ejemplo es el empresario puertoplateño, que durante muchos años se mantuvo reticente, escéptico, pero que hoy puedes entender que los principales proyectos turísticos de Puerto Plata están vinculados al gran empresariado puertoplateño. Desde Riviera Azul, que es un proyecto de segunda residencia en Puerto Plata, que han logrado colocar más de 100 apartamentos, en una parte de los promotores fundamentales son puertoplateños. Blue Yactar, otro proyecto de segunda residencia y de centro de convenciones, el más grande de la región norte, también de otra familia puertoplateña. La recuperación del Hotel Victoria en Puerto Plata recientemente también de inversión puertoplateña. Y las últimas que se han anunciado, por ejemplo, del remozamiento del Hotel Playa Naco y de un nuevo hotel Porodelpa, aun cuando no puertoplateño, pero sí es una inversión regional santiaguera. Entiéndase, el esfuerzo que se viene respirando en Puerto Plata está muy conectado con el empresariado local y regional. Bien. Vamos a hablar un poquito ya como última parte de tus aspiraciones en la política. ¿Qué sigue? Fuiste diputado, ahora senador. ¿Cuáles son los trabajos que tú estás llevando a cabo para continuar en tu vida política? Mira, la política no puede verse como una profesión o como un espacio para aspiraciones como tal. La aspiración fundamental debe ser la de uno contribuir en la medida de sus posibilidades con generar cambio y de tener mayor influencia en la medida que avance el tiempo para hacer o para lograr más cosas. Yo no me planteaba ser senador y apenas hace 2 o 3 meses antes de las elecciones decía que no iba a aspirar a senador. Y por eso el crecimiento que uno pueda tener en este mundo está muy atado a ese esfuerzo de servicio que uno puede presentar y a las ganas que uno le pueda poner a los espacios y al trabajo y a los retos que a uno se le ha entregado. Pero particularmente hoy, si te digo que tengo una aspiración a ocupar una posición de mayor importancia o de ir tras una posición dentro de mi partido o de generar una función diferente a la que tengo hoy, no te soy del todo sincero. Claro, soy ambicioso y debo serlo, porque el que no es ambicioso deja de ser joven y el joven tiene que ser audaz y ser ambicioso, pero todo a su debido momento y que sea parte de ese esfuerzo el que te pueda ir
proyectando hasta tal o cual posición. Y también entender que si estás en política o has querido ser servidor público, tampoco debe atarte esa vocación a tener una posición. Yo tampoco soy senador hoy y agradezco muchísimo la oportunidad que se me ha dado, pero tampoco tengo que soñar con mantenerme en ella de forma persistente y hasta ajeno a cualquier otra realidad, porque tengo un espacio que tengo que defender. No. La política y el servicio público debe ir o debe verse más allá de una posición específica. Falta mucho tiempo para que el país tenga una ley de partidos políticos. A la Junta de Vecinos de mi casa hay algunos que me quieren que yo la asuma a la presidencia. Sí. Porque no hay nadie que lo quiera. Pero aparte de eso no tengo otra aspiración. ¿Cuándo el país va a tener una ley de partidos? Buena pregunta, muy buena pregunta. Es evidente que los actores políticos del país desde hace muchos años no han querido una ley de partidos. Quizás el punto más cercano a generar una es este. Y tenemos que todos trabajar para lograrlo. Quizás la principal reforma hoy sobre la mesa está muy vinculado no solo a la ley de partidos, sino a la política en sentido general, porque necesitamos también una nueva ley electoral. Los partidos son más importantes de lo que la gente se imagina. No solamente son una estructura para organizarse alrededor de unas elecciones y ganar una posición. Un partido político es una entidad pública que maneja recursos públicos y que es tan útil o más fuera del poder que dentro de él. Un partido tiene que ser un gran centro de pensamiento y de organización de la sociedad. Y por eso nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para proveer a los partidos de instrumentos que posibiliten su fortalecimiento. Esa ley no aguanta más, porque el sistema no aguanta más. Me vi con mucha tristeza que en el día de ayer una encuesta, creo que la Mark Penn, decía, sea verdad o sea mentira, usted puede creer en las encuestas o no, yo creo en todas, porque todas se hacen con algún nivel de metodología, pero decía que cerca del 58% de la población no se sentía identificada con partidos políticos, y esa tendencia la veo en crecimiento cada vez más. Tenemos que buscar la manera de revertir ese fenómeno, fortalecer las organizaciones del sistema democrático y hacerlas posibles, y para eso necesitamos una ley de partidos. Los partidos, por lo menos los principales, en los últimos meses se han pasado tirándose la bola y culpándose uno con otro de que no se ha aprobado por tal o cual cosa. ¿Por qué no se ha aprobado esa ley? ¿Dónde está el tranque? Bueno, hoy las mayorías son las responsables del tema. Quizás en el pasado las mayorías estaban en manos de otros grupos y claro, y pudiéramos quizás conversar del pasado eternamente para no asumir responsabilidad en el futuro. Hoy son mayorías que están en manos del Partido de la Liberación Dominicana que puede ponerle velocidad a este tema o no. Al fin y al cabo yo creo que es un instrumento que nos va a regular a todos y que todos tenemos que estar mínimamente de acuerdo con los elementos fundamentales de esa pieza. El tema que más hoy nos divide es el tema de las primarias, pero que yo entiendo que al fin y al cabo, si los partidos no somos capaces de organizar nuestra militancia y decir, estos son nuestros militantes y esto es nuestro padrón, entonces no tenemos razón de ir al poder, porque tampoco podremos organizar un país. Entonces, esa discusión y la posibilidad de una nueva ley de partidos con una fiscalización de la Junta Central Electoral puede ayudarnos a los partidos a organizarse y a tener un reconocimiento de quiénes son sus militantes. Deben ser primarias cerradas. Bien. Agradecemos al senador José Paliza, el senador de la provincia de Puerto Plata, por compartir con nosotros todas estas informaciones. Estaremos atentos a todo este avance en el Congreso de la Ley de Silencio Administrativa y las demás que conforman este conjunto de leyes que serán de beneficio para la industria y sobre todo para la economía de nuestro país. A ustedes los invitamos a continuar con la programación de Acento TV.